¿Cómo escribir el título de la tesis? En principio, el título de la tesis es el enunciado del estudio y hay dos modalidades para escribir este enunciado: cuando se trata de un estudio descriptivo y cuando se trata de un estudio analítico. Lo común que tiene todo enunciado es la línea de investigación, el propósito del estudio y la población de estudio. La diferencia está en que los estudios descriptivos, al ser univariados, la única variable que llevan en su enunciado es la línea de investigación. Mientras que los estudios analíticos, al plantear relación entre variables, además de la variable que caracteriza la línea de investigación, llevan otras variables analíticas. En los estudios descriptivos, a la población de estudio le agregamos el lugar y el tiempo. Esto en virtud de que los estudios descriptivos buscan alcanzar validez interna nada más, mientras que los estudios analíticos, al intentar alcanzar validez externa, no requieren de colocar el lugar y el tiempo, y ahora que si los colocas tampoco es que esté mal, y solamente harían referencia al ámbito de recolección de datos. Pero en estricto, ¿es que acaso el enunciado del estudio es exactamente igual al título de la tesis? ¿Es que acaso el enunciado del estudio es distinto al título de la tesis? ¿O es que acaso el enunciado del estudio es más o menos igual al título de la tesis? Veamos. Vamos a trabajar con el portafolio de aprendizaje y vamos a colocar un ejemplo de un enunciado descriptivo. Coloquemos una línea de investigación: diabetes. Ahora, un propósito investigativo: el propósito del estudio, prevalencia de diabetes con su respectivo conector. Enseguida necesitamos una población de estudio en gestantes. Y con ello ya tenemos los tres elementos básicos de todo enunciado. Pero como quiera que este ejemplo corresponde a un estudio descriptivo, a su población de estudio vamos a tener que agregarle el lugar y el tiempo. Vamos a colocarle de la ciudad de Arequipa, o si prefieren en la ciudad de Arequipa, y un respectivo espacio temporal. Vamos a ponerle 2018. Ya tenemos un enunciado que contiene una línea de investigación, un propósito investigativo, una población de estudio y, por tratarse de un estudio descriptivo, lugar y tiempo. ¿Cómo sería el enunciado de un estudio analítico? Colocaremos línea de investigación, lo vamos a dejar. Cambiamos el propósito por factores de riesgo. Y si quieres estudiar únicamente un solo factor de riesgo, pongamos hábito de fumar como factor de riesgo. Ya no sería factores, nada más en singular. Para la diabetes, aquí cambiamos el conector en gestantes. De la ciudad de Arequipa 2018, lugar y tiempo no es necesario, porque si una gestante fuma en la ciudad de Arequipa, puede desarrollar diabetes. Y si esta gestante es fumadora en Santiago, en Buenos Aires o en Madrid, igual le puede dar diabetes, porque se trata de una condición independiente del lugar y el tiempo. Ahora que si tú le colocas el lugar y el tiempo, tampoco es que esté mal, simplemente hace referencia al lugar donde se desarrolló el estudio, y a eso se le llama ámbito de recolección de datos.
Y ahora vamos a retroceder, vamos a regresar a nuestro enunciado descriptivo para hacer algunos razonamientos. Algunas personas piensan que mientras más explícito están los componentes del enunciado del estudio, esto tendrá más importancia. Vamos a trabajar en primer lugar con el propósito del estudio. Y entonces, en lugar de colocar solamente la prevalencia, colocan cosas como estimación de la prevalencia. Ciertamente a la prevalencia hay que estimarla, porque la prevalencia hace referencia a un parámetro de la población. Pero colocar únicamente prevalencia es suficiente. Algunos, al querer ser más explícitos, colocan un término adicional. Ahora vamos a trabajar con la línea de investigación. Y en lugar de colocar diabetes en gestantes, vamos a colocar diabetes mellitus gestacional. Estamos siendo más específicos con la línea de investigación, ciertamente, pero también estamos haciendo crecer la estructura gramatical del enunciado del estudio. Adicionalmente, algunos investigadores suelen colocar su ubicación espacial con mayor detalle. Por ejemplo, de la siguiente manera. En 256 pacientes adultas atendidas, y aquí todavía podemos ir más allá, en el servicio de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa de la ciudad de Arequipa. Nótese que el detalle de la localidad, del lugar, lo único que hace es incrementar la extensión de este título ahora que estamos trabajando. También algunos suelen colocar más detalle en la localización temporal y si el estudio se desarrolló no en todo el año, sino solamente entre los meses de junio y noviembre o entre junio a noviembre, de acuerdo al orden gramatical que quieras utilizar. Este enunciado, que lo vamos a copiar, es exactamente igual al enunciado que habíamos colocado en primer lugar. Vamos a ver, acabo de copiarlo y voy a retroceder a la versión original que teníamos en principio, donde hablábamos únicamente de la prevalencia. Entonces lo acabo de pegar porque este enunciado original lo vamos a utilizar como una versión resumida. Estos dos enunciados dicen exactamente lo mismo. Pero ¿es que acaso todo este detalle que aparece en nuestro primer enunciado no es importante? Y si no aparece en el título de la tesis, ¿dónde debe aparecer? Vamos a anotar aquí en la parte inferior los criterios de inclusión, donde anotamos esas características que se supone nos interesa resaltar. Por ejemplo, es posible que desees estudiar a las mujeres mayores de 30 años. Entonces no vas a colocar en el enunciado en gestantes mayores de 30 años porque eso es criterio de inclusión. Un erróneo criterio de inclusión que algunos suelen colocar es algo así como mujer en estado de embarazo o embarazada. Se supone que esa es la característica primordial de nuestra población de estudio. Eso ya está delimitado, es la condición de la población. Eso no es criterio de inclusión. Por cierto, este no es el lugar donde se colocan los criterios de elegibilidad, sino más adelante. Aquí los estamos colocando únicamente para hacer notar de que no necesitamos recargar el enunciado del estudio porque ese detalle aparece en esta sección denominada criterios de elegibilidad. También es posible que desees anotar un conjunto de criterios de exclusión y colocar ahí sí detalles importantes como por ejemplo
el estar consumiendo corticoides. Es que el consumo de corticoides provoca el problema en las gestantes similar a la diabetes, o más bien las hace debutar como diabéticas y no es lo que queremos estudiar, entonces sí que los podemos excluir. De tal modo que esta condición tampoco tendría que recargar nuestro enunciado. Sí es importante remarcar también que si hablamos de diabetes en gestantes, tendrían que haber debutado de diabéticas durante la gestación, así que no incluiremos a las mujeres que fueron diagnosticadas previamente con esta condición. Son los criterios de inclusión y exclusión los que le darán más detalle a nuestro enunciado cuando lo pongamos como título y no es necesario extenderlo de esta forma. ¿Por qué es importante tener un enunciado corto? Porque bien tú puedes copiar tu línea de investigación, tu propósito del estudio y tu población de estudio a un buscador como el Google Académico y así poder obtener un conjunto de antecedentes investigativos. Pero si te quedas con la versión extensa, imagina que copiaras todo el detalle de el enunciado escrito en la parte de arriba cuando lo copies a un buscador, cuando estés con la intención de encontrar antecedentes investigativos, sí que vas a tener problemas para poder ubicarlos. Esa sería una función de tener un enunciado corto y ciertamente el enunciado no debe ser muy largo, tampoco debe ser muy corto, pero no hay que sacrificar ni la línea de investigación, ni el propósito del estudio, ni la población de estudio, y que cuando se trata del estudio descriptivo, lugar y tiempo. Lo mínimo indispensable y el detalle ya irá en la sección de criterios de elegibilidad. El título de la tesis debe estar escrito en forma indicativa, tal cual lo hemos anotado aquí en la versión resumida. En las revistas científicas se permite utilizar títulos informativos. ¿Cómo es eso? Veamos, vamos a copiar y vamos a colocar esta vez alta prevalencia de diabetes en gestantes en la ciudad de Arequipa 2018, suponiendo que la prevalencia que hemos encontrado está muy por encima de lo que teóricamente esperábamos que estuviera. Pero esta versión informativa es válida únicamente para publicación en revistas científicas. Cuando de tesis hablamos, entonces estamos en el ámbito académico y nos quedaremos con este título que es nuestro enunciado en su versión resumida. El título de la tesis no debe incluir a los instrumentos. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que la diabetes ha sido diagnosticada en nuestro ejemplo a través de la tolerancia oral a la glucosa. Entonces diríamos algo así, como estimación de la prevalencia de diabetes mellitus gestacional diagnosticada mediante la tolerancia oral a la glucosa en 256 pacientes adultas y luego nos seguimos extendiendo. La forma de diagnóstico no es parte del enunciado, es parte de la sección de métodos, así como el detalle de la población de estudio es parte de la sección en métodos de los criterios de elegibilidad. Vamos a dejarlo aquí para denotar que no es algo que debamos hacer. En el título de la tesis tampoco se aceptan abreviaturas, porque ciertamente la diabetes mellitus gestacional lo podríamos colocar como diabetes mellitus gestacional. Algunos lo colocan aquí en el mismo enunciado, vamos a ponerle diabetes mellitus gestacional, pero se entiende que estamos colocando esta abreviatura para denotar un nombre que es
ciertamente un nombre propio. En este caso no se entiende, así que vamos a tener que dejar su nombre original como diabetes en gestantes. Bueno, si quieres remarcar el nombre que estamos utilizando con una abreviatura, está bien, pero no en reemplazo del nombre completo. Otra de las cuestiones que no se permiten en los títulos son los subtítulos. Algo así como el siguiente ejemplo. El costo de la diabetes en América Latina, evidencias del caso peruano, cuando bien podríamos colocar a este mismo enunciado como el costo de la diabetes en el Perú, dice exactamente igual al primer enunciado. Línea de investigación, propósito del estudio y población de estudio son las características del enunciado del estudio. Otra de las situaciones que suelen presentarse en la escritura del título de la tesis es la inclusión injustificada del instrumento o la forma de diagnóstico. Por ejemplo, diagnóstico de tumores cerebrales mediante la resonancia magnética, a menos que la forma de diagnóstico esté en evaluación, como cuando decimos eficiencia diagnóstica de la tomografía frente a la resonancia magnética para la detección de tumores cerebrales. Porque si colocamos la forma de diagnóstico al instrumento de evaluación o al instrumento de medición, sería algo así como la utilización de una balanza para conocer el peso de los niños menores de 5 años. Bueno, si la idea es conocer el peso de los niños menores de 5 años para evaluar su crecimiento, no es necesario que digas que vas a utilizar una balanza. Eso irá en la sección de métodos. Nuevamente, eso lo colocaremos más adelante. Entonces, a la pregunta, ¿es acaso el enunciado del estudio igual al título de la tesis? ¿Es acaso el enunciado del estudio distinto al título de la tesis? Y la respuesta es, el enunciado del estudio es más o menos el título de la tesis, porque el enunciado del estudio es el punto de partida. No puedes comenzar a desarrollar un estudio si no has expresado con precisión tu idea de investigación. Sin embargo, es posible que en el camino, durante el desarrollo de tu trabajo, empieces a hacer concesiones a tu propio método con la idea de factibilizar el estudio, siendo que el proceso de la investigación científica es flexible, de tal modo que al final tengamos el título del trabajo de investigación en función al enunciado del estudio. Los mejores títulos son aquellos que se escriben después de culminar el trabajo, porque analizamos en retrospectiva lo que planeábamos hacer y lo contrastamos con lo que pudimos hacer, de tal modo que al finalizar el desarrollo del estudio nos tenemos que sentar un rato a pensar bien que si el enunciado del estudio que escribimos en forma preliminar refleja exactamente el trabajo que acabamos de culminar. De hecho, el título de la tesis debiera escribirse al completar todo el informe final. Lo hemos colocado aquí solo para darle un orden pedagógico, y si tuviéramos que elegir cuál de estas dos formas es la más adecuada para el título de la tesis, entonces se trata de la versión resumida de tu trabajo de investigación.